Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. La lección de hoy es para estudiar y meditar. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, versículos 31 al 32. Amigos, vamos de inmediato a las preguntas para dialogar el día de hoy. La primera dice: reflexiona en la pregunta que aparece al final del estudio del lunes. ¿De qué maneras podemos rendir culto a la creación en lugar de adorar al Creador? ¿Cómo podemos ser buenos administradores del planeta y proteger el medio ambiente sin adorarlo o convertirlo en un ídolo en sí mismo? Rendir culto a la creación en lugar de adorar al Creador ocurre cuando ponemos la naturaleza como objeto de devoción, reverencia o, por último, el panteísmo, rituales a la tierra, etc. También cuando priorizamos símbolos naturales por encima de la verdad revelada por Dios. Cuando buscamos significado, o sea, salvación o identidad en lo creado en vez de buscarlo en el Creador. Para ser buenos administradores sin convertir la creación en un ídolo, debemos motivar la protección por gratitud al Creador. Es decir, debemos cuidar la tierra porque Él la hizo y nos la confió. Debemos mantener la adoración centrada en Dios, oración, estudio bíblico, culto comunitario, mientras valoramos la naturaleza como testigo de su gloria. Debemos practicar humildad y límites, consumo responsable, reducción de residuos, conservación y apoyo a políticas sostenibles. Debemos actuar en servicio a las personas, especialmente pobres y vulnerables, afectadas por la degradación ambiental, y educar y fomentar el respeto científico y ético a la biodiversidad, evitando mitificar elementos naturales. También recordar que la tarea es administración, no veneración. Valorar, proteger y restaurar sin conferir a la creación el lugar que solo a Dios le pertenece. La segunda pregunta del día de hoy dice: ¿uno puede discernir la gravedad de una situación o de un hecho por sus resultados o por la magnitud de la reacción que provoca? ¿Por qué ordenó Moisés la ejecución de aquellos que se negaban obstinadamente a arrepentirse y continuaban en su rebelión contra Dios y sus enseñanzas? Amigos, Moisés ordenó ejecuciones en caso de rebelión persistente porque, bajo el pacto mosaico, la comunidad religiosa y civil era una sola y la desobediencia grave amenazaba la supervivencia espiritual y social del pueblo. Los motivos claves eran: número 1, preservar la pureza del pacto con Dios y evitar que el pecado se extendiera como contagio moral. Número 2, mantener el orden y la autoridad legal en una sociedad teocrática donde la desobediencia era una amenaza colectiva. Número 3, cumplir la justicia prescrita por la ley, revelada en ese contexto histórico-cultural. Y número 4, servir de disuasión para impedir nuevas rebeliones que pondrían en peligro a toda la comunidad. Por ejemplo, el castigo tras el becerro de oro o la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Ya llegando a nuestra última pregunta del día de hoy, nos dice: ¿por qué la expiación sustitutiva es el único modelo correcto de expiación? ¿Por qué es un grave error teológico cualquier teoría de la expiación que niegue el fundamento sustitutivo del Evangelio o le reste importancia? Lee 1 de Pedro 2:24, cómo revela este texto poderosamente la idea de que Jesús
es nuestro sustituto? Amigos, la expiación sustitutiva es central porque responde al problema moral y legal del pecado. Dios es santo y justo, y el pecado exige castigo. Cristo, el justo, sufre la pena que merecíamos, permitiendo que la justicia divina sea satisfecha y la misericordia se otorgue sin violar la santidad de Dios. Es la base bíblica consistente del Evangelio. Muchos textos, por ejemplo, Isaías 53, Romanos, 2 Corintios capítulo 5, hablan de Cristo cargando nuestros pecados y pagando por ellos, no solo enseñando ni derrotando poderes. Sin sustitución penal, se vacía la garantía objetiva del perdón. Ya no hay pago efectivo del castigo y se debilita la certeza de la reconciliación y la santificación del creyente. Negar o minimizar lo sustitutivo conduce a errores prácticos, reduce la gravedad del pecado, trivializa la cruz y puede convertir la salvación en mero ejemplo moral o en victoria general sobre poderes sin resolver la culpa personal. Por lo tanto, 1 Pedro 2:24 lo expresa con lenguaje contundente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Por sus heridas fuisteis sanados. Esa imagen muestra claramente a Jesús como sustituto que carga y sufre la penalidad del pecado en lugar nuestro, operando así la curación, la salvación y la vida nueva del creyente. Amigos, de esta manera llegamos al final del estudio de la lección de esta semana. Gracias por acompañarnos cada día. Te invitamos a mantenerte conectado con Jesús y a seguir estudiando estas lecciones. Te esperamos para más contenido. Dios te bendiga.